de la tarde con 18 minutos, continuamos en la rotativa del aire hoy martes 11 de enero del 2022. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 2 de esta tarde. Hemos sido sumamente claros, contundentes respecto a lo que ha pasado ayer con el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel. Rechazamos la sentencia, pero nosotros también nos debemos a la pluralidad y a escuchar a todas las voces, porque ese también es un distintivo del ejercicio periodístico que practico y que practicamos aquí en RPP. Por esa razón vamos a dialogar a continuación y vamos a escuchar a continuación al abogado Enrique Gersi, abogado del señor César Acuña, quien ayer ha tenido una victoria judicial, por decirlo menos. En la discrepancia lo saludamos, doctor Gersi. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Te agradezco, un enorme gusto estar contigo y en RPP. Quedo a tus órdenes. ¿Cómo siente usted al haber sido el defensor legal, al ser el defensor legal de César Acuña, cómo ha percibido usted la reacción pública, la reacción generalizada respecto al rechazo a esta sentencia, señor? Bueno, no es la primera vez que me toca defender casos impopulares, de manera que no le presto atención a la reacción pública, sino a la legalidad de las acciones. Y lo importante como abogado de defensor es siempre el largo plazo. Cuando una causa, aunque aparentemente sea impopular, tiene un contenido de legalidad que se va descubriendo y va quedando en evidencia, la opinión pública también cambia. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, por ejemplo? Perdónenme la interrupción para entenderlos. ¿Cuáles son esos elementos que han sido, digamos, los que se entienden como un atentado a la libertad de expresión, pero que usted ha defendido y que cree que no lo hay? ¿Cómo no? En primer lugar, no hay ningún atentado a la libertad de expresión, porque el libro se ha publicado y se está vendiendo, de manera que atentado a la libertad de expresión ninguno. El libro es plenamente... Hay una multa de 400.000 soles. No, pero eso no afecta en absoluto, porque eso en primer lugar tiene que terminar el juicio. En segundo lugar, eso no afecta a la circulación del libro. Para Penguin Random House, una multa de 400.000 soles es francamente una multa inexistente. En segundo lugar, para ir al fondo... ¿De verdad piensa eso? Pero 400.000 soles, por Dios. Bueno, pero vamos a ver, eso es una multa... Digamos, es un tema secundario. La reparación civil, además, está en función del daño que se causa. ¿Cuál ha sido el daño? Es materia de discusión. ¿Cuál ha sido el daño? Me has preguntado primero cuáles son los elementos vamos con los elementos y después vamos con el daño. Con todo gusto. A ver. Vayamos primero a los elementos de fondo. No voy a repetir los 55 elementos de fondo, ni los 37 que fueron declarados fundados, porque Acosta fue absuelto por 18, 37 fueron tomados en consideración. De los 37 voy a señalar solamente 3, Jaime, que me parecen fundamentales. El primero es que el libro acusa, ¿no es cierto?, sindica a César Acuña como autor de una violación. Y esto es falso. Ha sido falso siempre, se demostró su falsedad en el momento en que se hizo la imputación, que fue hace años, en la primera campaña política del señor Acuña, y el libro no refleja ni siquiera la información corroborada respecto de esta falsedad. Da por ciertos hechos referidos por una tercera persona que están en la web. En la web hay muchas cosas que tienen que ser corroboradas antes de ser publicadas. Eso se publicó en el Diario de la Industria, ¿no? El Diario de la Industria, le atribuyen, ¿no? Y además salió en correo de Trujillo y salió en una conferencia de prensa la propia imputada, la propia afectada, ¿no es cierto?, desmintiendo desde el primer día la existencia de eso. Ahora, Christopher, perdóname que lo interrumpa. Perdóname que lo interrumpa. Christopher, en el texto, cuando reseña esa acusación, que fue pública, se publicó en el Diario de la Industria, señala también que quien hace la acusación era una militante aprista, es decir, le da contexto y dice, es una militante aprista, y finalmente el abogado de ese entonces de Acuña dice, finalmente nada prosperó, todo quedó ahí. En ningún momento se hace la sindicación que usted está señalando. Bueno, perdón, pero no se presenta ni se corrobora la información como debió haber sido. ¿No es cierto? ¿Cómo debió haberse corroborado según usted? Con la declaración y la versión de la supuesta agraviada, que dijo desde el primer momento
que había tenido una relación sentimental con el señor Acuña, nunca negada, un hijo con el señor Acuña, y lo más doloroso y triste en toda esta situación es que ese hijo fallece posteriormente cuando es adolescente. Sí. Todo Trujillo conoce la historia. Esto que ha podido ser referido, lamentablemente no fue referido de la manera como ocurrieron los hechos, y ahí está la intención. Bueno, se presenta el contexto, pero ustedes dicen que no es suficiente. Contexto, Jaime. Media verdad es una completa... No, es que se presenta la acusación. Yo leí un libro. Se presenta la acusación, se exponen los hechos y luego se hace el descargo. Pero bueno, Christopher Acosta esta mañana en Ampliación de Noticias dijo algo sobre usted que a su vez usted refirió en Canal N anoche. Vamos a escuchar este breve extracto de audio y luego nos gustaría escuchar su respuesta. Adelante, por favor. Mira, eso es absolutamente falso y quien se va a ganar, creo yo, finalmente el título de difamador es él, porque tan hemos buscado la versión del señor César Acuña para este libro, que eso ha quedado registrado en llamadas telefónicas al señor Richard Acuña, su hijo, en correos electrónicos al señor Luis Valdés, su principal personaje o alfil político, y a través de correos electrónicos la propia universidad cuando las preguntas iban por el lado de las cuentas de esta empresa suya. Entonces yo lamento profundamente que además de dedicarse a condenar, de conseguir condenas para periodistas, el señor Gersi ahora salga a mentirle al país de esta manera, que es algo que no vamos a yo no voy a permitir personalmente que esté él sí difamando y afectando mi imagen como periodista, porque algo tan básico como pedir descargos, Carlos, lo hacemos todos los periodistas, porque es el punto número uno del ABC del periodismo. Así que le pido yo, por favor, al señor Gersi que deje de mentir al país de esta manera, porque yo no se lo voy a permitir y voy a salir a desmentirlo cada vez que sea necesario cuando siga declarando este tipo de cosas. Usted afirmó anoche en Canal N que Christopher Acosta no había llamado al señor Acuña, no había pedido sus descargos. Sí. Christopher lo ha desmentido anoche y esta mañana. ¿Qué tiene usted que responder? Que me ratifico en la versión de mi cliente. Como referí ayer en Canal N, yo le preguntaba a mi cliente reiteradas oportunidades, inclusive el día de ayer, antes de la lectura de la sentencia, si él en algún momento había recibido una llamada, un correo, una carta simple o una carta notarial del señor Acosta. ¿Posible que el señor Acuña le esté mintiendo? Permíteme terminar. Yo le creo a mi cliente, tengo que creerle. El señor Acuña me dijo que no. Ahora el señor Acosta sale con una versión bastante curiosa, porque ya cambió su versión con respecto a lo dicho en el juicio también, en que ahora dice que le ha escrito a Richard Acuña. Bueno, Richard Acuña, ¿acaso es César Acuña? Que le ha escrito a Luis Valdés es César Acuña, que le ha enviado una carta a una persona jurídica. ¿Acaso eso es César Acuña? A César Acuña lo llama la prensa permanentemente. César Acuña tiene un domicilio conocido, le ha podido escribir una carta. Los periodistas de investigación, cuando quieren una entrevista, me ha pasado muchas veces, no solamente me escriben, no solamente me llama el productor, me mandan una carta cuando es necesario buscar el contacto. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, la versión de la defensa, si me permites, Jaime, es la versión de César Acuña, es que el señor Acosta no lo contactó nunca. Christopher, con quien hemos hablado anoche, sus descargos. Christopher Acosta, con quien hemos hablado anoche, dice que tiene las capturas de pantalla de WhatsApp, las llamadas, los registros de llamadas, llamando. Pero no necesariamente tiene que llamarlo a usted, ¿no? Por ejemplo, usted tiene una secretaria. No, yo no lo conocía en esa época. No, me refiero, cuando lo quieren consultar a usted tiene una secretaria y la secretaria le dice, ha llamado tal. Así funciona, doctor. Pero no dice eso, pues, tampoco lo ha llamado a su secretaria. Él dice ha llamado a su asistente. Ha llamado a medio mundo, pues. Ha llamado a medio mundo. Tenía que llamar a César Acuña, pues. Él mismo está reconociendo que no lo ha llamado. Muy bien, no lo ha llamado, pues. No le pidió sus Normalmente cuando se coordina, mire, nosotros le hemos entrevistado varias veces al señor Acuña y cuando lo hacemos, tiene un asistente de prensa, tiene una secretaria, tiene un coordinador y el señor Acuña se aparece en el estudio de televisión. Nunca hablé con él, nunca mi producción habló física directamente con él. El señor Acosta dice tener comunicaciones. Sí, las tiene, dice. Presente. No las ha presentado en el juicio. Era tan sencillo como presentarlas en el juicio, no las ha presentado. De manera que con el señor Acuña no se comunicó, es lo que el señor Acuña me refiere, y yo como abogado es lo que yo he referido a la prensa.
Y mi cliente me refiere no haber tenido ninguna invitación a ofrecer sus descargos. De ¿Qué manera piensa que usted? ratifico la versión. ¿Qué tiene usted que decir sobre los pronunciamientos hoy? Hay muchos pronunciamientos, la Asociación de Prensa Extranjera, las asociaciones de prensa en el Perú, pero hoy se ha pronunciado la Embajada del Reino Unido, la Embajada de los Estados Unidos. Gobiernos extranjeros, a mí lo que me importa es el pronunciamiento del Poder Judicial. Y lo que tiene que respetarse son las decisiones del Poder Judicial de una nación soberana. Ya se pronunció el señor juez, acabamos de ser notificados con la sentencia hace 15 minutos, es bastante voluminosa, la hemos escuchado ayer, pero recién ha sido notificada. Vamos a evaluar si apelamos a los extremos en los cuales ha sido absuelto el señor Acosta. Hay 12 cargos que han sido por los cuales ha sido absuelto, y tenemos 3 días para eso desde el día de hoy. ¿Van a apelar ustedes? Lo que importa, eso es algo que tiene que decidir el señor Acuña, es una acción privada. Vamos a leer la sentencia con él, nos vamos a reunir con él para tomar una decisión si también vamos a apelar o no, porque hay muchos cargos que consideramos son absolutamente difamatorios que han sido archivados por el juzgado. Pero el problema aquí es que son citas de personas que conocen a César. Déjeme terminar, pues. Discúlpeme hacer la pregunta. Hay varias personas que hablan sobre César Acuña, y lo que hace Acosta es colocarlas, hacer la cita, decir de quién se trata y darle un contexto y corroborar cada una de las citas, porque publica... Eso es lo que falta. No falta, porque está, por ejemplo, el recorte de Perú 21, el recorte del diario La Industria, el recorte de tal o cual medio. No lo hemos querellado por un recorte de Perú 21, pues. Ustedes lo han querellado, ¿por qué? Porque ha reunido y ha compilado todas estas citas. No, te puedo explicar el tema, pero claro, necesitaríamos más tiempo, muy brevemente. La querella, además, por el tema de la imputación falsa de violación, es por la imputación falsa en malversación de fondos y la imputación falsa de haber incurrido en delito de cohecho. Además de otras más, no vamos a indicar todas las demás porque no es necesario, estas son las más graves. De manera que el problema no es que él cite, el problema es que su obligación como periodista de investigación, no porque lo digo yo, porque lo dice el protocolo promovido por la UNESCO y adoptado por IPIS, que ahora dice que la sentencia no cumple con los estándares cuando ellos tienen un protocolo de periodismo de investigación, dice que cualquier referencia que exista en las redes no merece buena fe y debe ser corroborado en el punto 1 del protocolo. Debe ser corroborado con fuente objetiva, cosa que no hizo el señor autor del libro. Caso específico en el caso de la violación, caso específico en la malversación de fondos. ¿Cómo se Corrobora una versión de Internet? Internet tiene un montón de cosas que son falsas sobre la gente. A ver, perdóneme de que lo interrumpa, porque aquí en el caso de la violación... Solo 30 segundos, 10 segundos. Lo único, la corroboración es o con fuente oficial, ir a ver si ha habido una denuncia, por lo menos un atestado, un proceso, un juicio, una resolución fiscal. Como en el caso de la malversación, eso no lo hizo el señor autor del libro. Por consiguiente, no corroboró y simplemente reprodujo información con contenido difamatorio. Pero le da contexto, dice aquí, el testimonio de Pilco no puede ser profundizado, pues falleció hace algunos años, y su versión además debe ser aquilatada de su posición política. La abogada era una conocida, déjeme terminar, la abogada era una conocida militante aprista y brindó testimonio durante un año electoral. La posibilidad de la existencia de un acuerdo entre las partes, sin embargo, no es descabellada. Este libro viene exponiendo cómo este tipo de transacciones extrajudiciales son un patrón en la historia de César Acuña. ¿Usted se da cuenta que la sentencia y lo que usted está defendiendo vulnera directamente la libertad de expresión? No vulnera la libertad el derecho a investigar y a hacer periodismo de investigación. Porque tú tienes el derecho de investigar, pero tienes la obligación de corroborar. Y no se ha corroborado. Pilco, no es verdad. Pilco no corrobora a Pilco. Discúlpame. Pilco tiene que ser corroborada con la versión de la imputada o de la agraviada, con la versión de la fiscalía, con la versión de la policía. Mire, está la declaración del abogado, señor. La señorita retiró la denuncia voluntariamente. No pasó de un escándalo. No hubo ningún acuerdo ni arreglo. Declaró, déjeme decirle, pues, porque usted está diciendo cosas que no son ciertas. La señorita retiró la denuncia voluntariamente. No pasó de un escándalo. No hubo ningún acuerdo ni arreglo. Lo dice aquí. No, está bien. Pero lo que tiene que decir es que no hubo violación, no que no
hubo ningún acuerdo. ¿Pero por qué lo va a decir él? Él está exponiendo hechos. Fueron hechos que están en la biografía del señor Acuña. Por la supuesta violada. En su momento la señora Pero se exponen los hechos. Lo que quiero dejar terminar, y usted no me deja, es la declaración de Mario Deza, un año antes de ser parte de las negociaciones del acuerdo que Acuña firmará con Otonil Alvarado para librarse de ser procesado por plagio. Ya hemos cambiado de tema. No, pero es que es el mismo abogado. La señorita retiró la denuncia voluntariamente. No pasó de un escándalo, no hubo ningún acuerdo ni arreglo. No, perdón un minuto. Lo único que tenía que señalarse para corroborar en este caso la violación es que la señora negó la violación, no que negó un acuerdo. Y en el caso del tema del señor Otoniel, como has escuchado el día de ayer en la sentencia, no ha sido considerado por parte de la condena, de tal manera que eso no es un tema en discusión. Los temas en discusión son los temas en los que se le imputan delitos a Acuña. Y Acuña no ha sido condenado por ningún delito. Aquí no hay ninguna violación a la libertad de expresión. Hay el ejercicio de la responsabilidad individual que corresponde a todos. Muy bien, hemos cumplido con escuchar su versión, doctor Gersi, por darle micrófonos. Ha sido un gusto conversar con usted, aunque discrepamos profundamente de la defensa que usted está ejerciendo. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta la próxima. Abogado de César Acuña, el doctor Enrique Gersi, y esperamos firmemente que la segunda instancia y la Corte Suprema reviertan este fallo abominable, que si bien es cierto el doctor Gersi defiende y tiene derecho a hacerlo, nosotros discrepamos radical y diametralmente. Y pese a eso, porque nosotros creemos firmemente en la libertad de expresión, y en ella, en la pluralidad, es que hemos escuchado al doctor Enrique Gersi. La 1:35.